noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Y esta noche tenemos un tema que les debíamos desde principios de abril, la masacre de los estudiantes musulmanes en Kenia. Nuestro hashtag, numeral 147 estudiantes. Bienvenidos. Debemos guardar luto y nombrar a las víctimas de Garissa una a una, de dónde venían, sus nombres, los sueños que se rompieron porque el gobierno falló a la hora de protegerlos. Angela Kimata Gidakwa. Angela Kimata Gidakwa. Ebi Omari. Ebi Omari. Edward Wafula. Edward Wafula. Elizabeth, Mary, Lidia, Tony. Bueno, y para analizar lo que sucedió en Kenia, un panel internacional. Hoy sí estamos rodeados de expertos internacionales. Arranco presentando a Isaline Bergamaschi, profesora de los Andes, doctora en Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Y a nuestro invitado de Kenia, estudiante en la Javeriana, Dogo David Chege. ¿Lo dije bien? Sí, gracias. Bueno, estudiante de Teología en la Javeriana. Florent Frasson-Quenos, que es profesor del externado y también doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales y experto en temas africanos. Y también a nuestro doctor en Sociología, está en la Universidad Nacional, ¿verdad?, el doctor Magemati Wagbu. Entonces, bienvenidos a todos ustedes. Tratemos, digamos, de poner en contexto para un público colombiano lo que está sucediendo en este pedazo de África. Les propongo que primero miremos una nota. Kenia es cada vez más vulnerable al terror. El 2 de abril, 147 estudiantes fueron asesinados en un ataque armado del grupo terrorista Al-Shabaab en la Universidad de Garissa, una provincia nororiental del país. No tengo ninguna compasión con los terroristas porque yo dejé a mi hijo aquí para que se formara y ahora estoy esperando su cadáver. El ataque fue realizado por la rama somalí de Al-Qaeda. Los 4 responsables fueron abatidos luego de 15 horas, de las cuales los no musulmanes fueron los blancos elegidos. Escuchamos disparos. Ellos entraron al cuarto y les dijeron a mis compañeros que si estaban escondidos debajo de las camas, que salieran, que si no sabían leer palabras en musulmán, que se tiraran al piso, y los que sí sabían iban al otro lado. Pero este no ha sido el único ataque del grupo Al-Shabaab. El pasado 14 de diciembre, 36 trabajadores de canteras perdieron la vida en una emboscada. Y 10 días antes, el mismo grupo ejecutó a 28 de 60 pasajeros de un bus por el desconocimiento de los versos del Corán. Al-Shabaab es un movimiento yihadista islámico de Somalia liderado por Ibrahim Haji Hamad y se desarrolló a raíz de la derrota de la Unión de Cortes Islámicas a manos del gobierno federal de transición. El gobierno de Kenia identificó a Mohamed Mohamud Kunu como el autor intelectual del ataque en la Universidad de Garissa. Kunu era profesor de una universidad e integrante del grupo extremista. Al-Shabaab ha matado a más de 400 personas en Kenia. Al-Shabaab ha intensificado sus acciones terroristas en Kenia como retaliación a la intervención de las Fuerzas Armadas de Kenia en Somalia, que tuvieron lugar en octubre de 2011. 13 y asesinaron a 67 personas. La toma del centro comercial de Westgate, que culminó con la muerte de 68 personas y más de 200 personas heridas, fue la primera respuesta del grupo terrorista. Desde entonces ha perdido control del territorio somalí y también buena parte de su financiamiento, como el manejo de los residuos tóxicos, y está hoy reducido a la venta de carbón.
Estoy aquí para enviar el mensaje de que somos una nación que no quiere ser golpeada por actos de terror. Los ataques continúan y el gobierno de Kenia busca el camino para combatir el terrorismo. Vamos a emplear todos los medios a nuestro alcance para llevar a los responsables ante la justicia. Estamos buscando de forma activa también al autor intelectual del ataque y ofrecido una recompensa por toda información que conduzca a su captura. La semana pasada, el gobierno del presidente Kenyatta ofreció una amnistía a los jóvenes islamitas radicales que aceptaran abandonar la violencia. Contra la voluntad de las Naciones Unidas también se ha planteado el cierre de un campo de refugiados de más de 400.000 somalíes, desde donde se presume estarían reclutando para el Al-Shabaab. ¿Serán efectivas las medidas para reducir la vulnerabilidad de Kenia al terrorismo? Bueno, para arrancar, yo quería preguntarle, David, le quería preguntar cómo es la convivencia entre comunidades religiosas en Kenia y más o menos qué proporción de musulmanes hay entre la población de Kenia. Gracias. Kenia tiene más de 45 millones de la población, de cual más de 2 millones son musulmanes. La relación que existe entre los musulmanes, los cristianos y también las creencias tradicionales que se encuentran en Kenia es que la gente vive como hermanas y hermanos y ayudando uno a otro mutuamente. Puedo decir que no hay ninguna lucha o ninguna guerra religiosa en Kenia entre los musulmanes y los cristianos, tampoco entre los cristianos y la gente que no tiene creencias religiosas de las religiones grandes del mundo y que conocemos como cristianismo, islam o hindú. ¿Y hay religión oficial en Kenia, David? No, Kenia como país no tiene ninguna religión del Estado. Entonces, ¿y cómo se vivió este último ataque? El último ataque fue un choque al país y yo creo que las primeras personas que protestaron sobre este hecho fue la comunidad de los somalíes que se encuentra en Kenia. Y eso muestra que todo el mundo está contra el hecho de matar las personas inocentes, las personas que de verdad no deben morir. Se muestra que la mayoría de los musulmanes está contra el hecho de masacre de las personas inocentes, de cual sabemos que las personas de República de Kenia o los ciudadanos kenianos viven en solidaridad y fraternidad como una comunidad. Ok, entonces sí, David dice que, digamos, que hay convivencia entre las comunidades religiosas en Kenia. ¿Es esa la lectura? Al-Shabaab opera desde Somalia y no tiene apoyo político en Kenia. ¿Es así lo que debemos concluir? Es que tradicionalmente las problemáticas políticas de conflictos internos en Kenia se relacionan con una cuestión muy antigua que se remonta a la colonización, como muchos problemas en los diferentes estados de África, y es una cuestión de repartición de tierras. Oponiendo aquí Kikuyu, Kalenjin, y las razones de la oposición política tiene más que ver con esto. El fenómeno del desarrollo de un conflicto religioso es realmente muy nuevo. Hace unos año y medio, 2 años máximo, que empezaron a darse enfrentamientos por cuestiones religiosas y efectivamente el corazón de este impulso viene de Somalia. Sin embargo,
las mismas autoridades kenianas en los últimos meses han descubierto que miembros de Al-Shabaab eran nacionales kenianos. Entonces son nacionales kenianos que vienen de la frontera cercana a Somalia, pero son efectivamente nacionales kenianos. En este sentido, sin embargo, me gustaría recalcar o resaltar aquí que durante el ataque del centro comercial del cual se habló en el pequeño documental al inicio, habían ciudadanos británicos y una mujer británica. Entonces, no creo que hay que sobrellevarse diciendo que ya porque hay kenianos en los rangos en las filas de Al-Shabaab, que ya hay un conflicto religioso en Kenia. Aquí estamos frente a un fenómeno más amplio de radicalización de personas en los diferentes estados. ¿Usted está de acuerdo con eso, que es un fenómeno, importado? Sí, que empieza a coger, algo de fuerza en Kenia? Sí, globalmente en África las comunidades religiosas cohabitan en paz, ¿sí? No conozco casos en los cuales naturalmente ellos tengan conflictos, no. Lo que ha pasado y lo que suele pasar es que desde la cuestión de la globalización del terrorismo, algunos sectores, ¿sí? Algunos sectores radicales del Islam, pues han tomado precisamente el continente africano como una tierra de nadie, un no man's land, donde pueden precisamente expresar sus barbaries como la que hemos vivido o la que estamos viviendo en Kenia. Estoy totalmente de acuerdo que hay muchos elementos extranjeros en el Al-Shabaab. Si quiere podemos hacer un paralelismo con Boko Haram en Nigeria. Sin embargo, siempre hay unos elementos internos. Es decir, hay unos cómplices siempre autóctonos, ¿sí? Que hace que la cosa se opera, ¿sí? Es que, por ejemplo, el vigilante de la universidad está ahí, pero es un cómplice de todo el proceso, ¿sí? Hay varios cómplices que facilitan, ¿sí? Este tipo de toma de rehenes o de matanzas masivas, etcétera. Pero aún más allá de la nacionalidad, ¿sí? de los actores terroristas, la problemática aquí es cómo las personas o sectores radicales de la religión musulmana, que no es toda la religión, es clara, cogen o se apropian de un elemento político para aterrorizar precisamente a la población. Y teniendo en cuenta que Kenia, aquí hay un problema serio político, teniendo en cuenta el papel de Kenia, que Kenia está jugando o ha jugado o sigue jugando en Somalia, ¿sí? Dentro del marco de la resolución del conflicto, en fin. Esto ha hecho que muchos de estos radicales han tomado como un objetivo la población keniana, para poder ejercer su terror. Lo han hecho en 2013, lo han hecho más de 2 veces en 2014, siguen haciéndolo en 2015 y esto va a seguir. Y otro elemento muy importante es que esto va a seguir. ¿Por qué? Porque ellos no están desarmados. Además, hay todo un proceso de transformación de las redes, ¿sí? terroristas, ¿sí? que hacen que son X cosas hoy, pero van transformándose. Y el Estado keniano, muy importante, seguramente lo vamos a debatir aquí, no tiene la capacidad, como muchos otros países africanos, ¿sí? Y si ocurre además a los países occidentales, pero bueno, peor para los países africanos que no tienen la capacidad de gestión de las amenazas, de control de las fronteras, etcétera, hace que Kenia es un territorio muy poroso, muy vulnerable, como se mencionó en el documental,
por estos grupos, y no solamente Kenia, muchos otros países. Sabemos el caso de Camerún, de Nigeria. Mira, Boko Haram está en Nigeria, pero Camerún está amenazado, etc. Entonces vamos a tocar este tema para no ¿Pero le parece si hacemos un poco de historia como para ubicar a la gente? Este grupo se declara una rama afiliada a Al-Qaeda en 2012, ¿verdad? ¿De dónde sale este grupo? Pues como bien lo mencionaron mis compañeros, no se trata de un conflicto religioso como tal. Este marco de análisis es más el marco de análisis que se aplica de forma bastante sistémica, el religioso o el conflicto étnico, cuando se habla de los conflictos en África, y esto muchas veces tiene como consecuencia de dejar de lado, digamos, la dimensión política de las raíces del conflicto, y entonces en este caso no se trata de una oposición ancestral, fundamental, cultural entre las comunidades religiosas. La pregunta es mucho más por qué y bajo cuáles condiciones distintos actores van a movilizar estas categorías y estas identidades. En el caso de Al-Shabaab, este discurso y los ataques más sistemáticos en contra de los cristianos corresponde a una estrategia de adaptación del movimiento después de su derrote en Somalia. Y entonces, en su estrategia de adaptación hay dos cosas importantes. La primera, tratar de vincularse con unas tensiones en la vida política de Kenia, y ahí están tratando de aprovechar el sentimiento y las frustraciones, la marginalización de la minoría musulmana en el país. Están haciendo una crítica a la intervención internacional, activando un nacionalismo somalí, y están también cambiando de estrategia. Dejaron de pelear directamente en contra de las fuerzas de Somalia y sus aliados regionales e internacionales, porque el costo de esto ha sido bastante alto, y están desarrollando acciones espectaculares terroristas que crean mucha emoción a nivel internacional, pero que no necesariamente hablan de la fuerza militar y logística del movimiento, sino de un cambio de estrategia. Profesora Salino, usted dice, bueno, entonces este grupo se está tratando de montar en una frustración de una minoría musulmana en Kenia. Entonces le iba a preguntar a David si esta minoría es una minoría que ha estado tradicionalmente discriminada como para que desde el exterior se pudiera capitalizar en ese sentimiento. Bueno, si miramos el país y donde se ubica la mayoría de los musulmanes en la República de Kenia, se encuentra en oriental del país. Y esta región no es una región desarrollada. Y eso no quiere decir que Kenia como país hay una discriminación a la comunidad de los somalis. No es así. Es que el ambiente de una región, yo creo que tiene un enfoque en el desarrollo de la región como tal. Pero si miramos, esta región no tiene recursos naturales. Puede ser que esta región, las personas que viven por allá, puede ser que son frustradas. Eso es una realidad que muestra porque los somalis en Kenia, hay somalis de Kenia que son ciudadanos kenianos, hay somalis de República de Somalia, y debemos conocer o reconocer que la presencia de los refugiados somalíes en Kenia también tiene un papel que jugar en este campo de lo que está sucediendo ahora. Ok, estos refugiados somalíes, que digamos este campo de refugiados que el presidente plantea ahora que hay que cerrar, en efecto, ¿ustedes sí creen que desde ahí se estaba reclutando y que desde ahí se estaba operando contra la República de Kenia?
Cualquier campo de refugio en cualquier país constituye una debilidad para el Estado porque no puede gestionar este campo con toda la amplitud que quisiera. Son ciudadanos de otro país, tiene responsabilidad frente a esta población extranjera, está bajo control de las autoridades internacionales como el Alto Comité de los Refugiados. Hay muchos actores aquí que intervienen y obviamente es más difícil en un campo de refugiado de hacer un trabajo de policía para identificar, por ejemplo, los elementos los más radicales. Estos campos de refugiados muchas veces son un centro de inestabilidad para las comunidades que están alrededor porque pueden confiscar trabajo, pueden en algunos casos generar disturbios. Es difícil siempre de integrar a la vida cotidiana un campo de refugiado. Sin embargo, Kenia tiene, podríamos decir, una larga experiencia de recibir a ciudadanos de países vecinos, etíopes. Entonces, aquí el Estado tendría una cierta costumbre, tradición para gestionar estos casos. Lo interesante para mí aquí sería más bien separar la cuestión de la religión recordando algunos elementos esenciales. La fe musulmana es una fe dinámica que no se inscribe como la fe católica en cánones con una iglesia. Es una fe muy dinámica que tiene sus raíces en el discurso y este discurso atraviesa las fronteras desde todos los tiempos. Efectivamente hay retóricas wahabistas que vienen de Arabia Saudita en este momento que penetran Somalia y Kenia y el norte de África, Mali, etcétera, pero al mismo tiempo hay retóricas africanas que se han difundido en todo el mundo a lo largo de la historia y otro elemento muy importante, hay siempre elementos locales en la retórica religiosa particular del Islam. Lo que estaba diciendo ahorita, en Kenia los radicales musulmanes no se van a radicalizar de la misma manera que los somalíes, no se van a radicalizar de la misma manera que los nigerianos o los malienses, etc. Las reivindicaciones religiosas siempre se atan de contextos locales. En este sentido, el problema para el Estado keniano no es tanto gestionar el flujo de refugiados o controlar la población, sino más bien responder a estos problemas locales de fondo para poder sobrepasar o evitar que a los problemas políticos de fondo, repartición de tierra, desarrollo de regiones un poco marginalizadas, se agregue el problema de la religión como una reivindicación, como una manera de identificar una lucha. Okay. Nos vamos a una primera pausa. Cuando volvamos, les propongo que empecemos a hablar un poco, digamos, que expliquemos la relación con Somalia, o sea, por qué Kenia interviene en Somalia en 2011 y contestamos sus preguntas que pueden mandar a @INTL. Ya volvemos.